Muy bien, entremos a esta sección de las encuestas. El fin de semana hubieron encuestas, ¿no? Hubieron encuestas y vamos a mostrar algunas de ellas, ¿no? Hubieron varias encuestas en realidad. Por ejemplo, Datum. Esta fue la portada de Datum, ¿no? Salió, si mal no recuerdo, de la semana pasada, y allí está. Miren cómo aparece esto de acá. Permitan un instante, necesitamos verlo acá. Y ahí está. Muy bien. Datum. Miren, Lescano 13%, Rafael López Aliaga 7%, George Forsyth 7%, Keiko Fujimori 7%, ¿no? Esas son las cifras que nos ofrece Datum, ¿no? Esa fue la portada y se publicó en el diario Gestión y también se publicó en Perú 21. ¿Qué nos trae de relevante Datum? A ver, leamos algunas cifras de Datum, de tal forma que nos permita conocer algunos datos. Miren, intención de voto, allí salía Johnny Lescano y López Aliaga, 13% Johnny Lescano. Rafael López Aliaga había tenido un crecimiento de febrero con 9% a marzo 13%. Rafael López Aliaga también 4% han subido ambos, de 3% en febrero, subió 7%. Forsyth cayó de 11% en febrero a 7% en marzo. Keiko Fujimori cayó un punto, de 8% a 7% en marzo. Verónica Mendoza también cayó un punto, de 7% a 6% en marzo. Candidatos con más rechazo, esto es importante también conocerlo, porque esto impacta también en la segunda vuelta, ¿no? ¿Y qué sucede acá? ¿No? ¿Qué información tenemos al respecto? ¿No? Tenemos la siguiente. Keiko Fujimori es la que lidera el antivoto, 62%, le sigo Ollanta Humala, 41%, 60%, César Acuña, 26%, Verónica Mendoza, 19%, Julio Guzmán, 16%, ¿no? Entonces, ese voto de rechazo es mayor en Keiko Fujimori, y así ha estado en los meses pasados. Intención de voto por candidato y decisión de voto. Miren los primeros que salieron, los top 5. Johnny Lescano, es decir, vamos a ver cuánto es el voto duro de cada uno de los candidatos. O sea, de ese 13% le preguntaron a la gente cuál era su decisión de voto y las opciones eran que ya su voto estaba decidido con rojo, algo así como un gris oscuro, evaluado, no he pensado con un plomito suave y no sabe, bueno, es una barrita muy tenue, casi un rosadito o algo así, ¿no? Eh, Voto duro del Lescano, 32%, ¿no? Evaluando 50%. Es decir, que ese 13%, su 50%, o sea, el 50% y 13%, estamos hablando de 6.5%, todavía está evaluando, ¿no? Entonces, allí hay que tener en consideración. Sin embargo, miren a Rafael López Aliaga. De su 7%, el 60% ya indica de que es un voto decidido, ¿no? Entonces, para eso es importante también medir ¿cómo se llama? El voto duro, ¿no? Para saber cuál es nuestro piso que no nos pueden mover, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración, señores. Muy bien, veamos qué otras cifras tenemos. Intención de voto por candidato. Allí hay algunas cuestiones. Por ejemplo, Johnny Lescano, el más fuerte lo tiene en el sur, su región, ¿no? Y luego le sigue el centro. Rafael López Aliaga, su fuerte lo tiene en Lima, con 10%, y luego le sigue el norte con 8%. George Forsyth tiene su más fuerte en Oriente con 16% y luego le sigue Lima con 10%. Y Keiko Fujimori, bueno, a Verónica Mendoza hay que indicarlo, su fuerte lo tiene en el norte con 10%. Y Verónica Mendoza, su fuerte lo tiene en Lima con 8% y también en el centro con 8%. A niveles socioeconómicos, Lescano lidera en el D y E, que son los masivos, con 15% cada uno. Rafael López Aliaga, 11% en el AB, ¿no? Pero el AB no es tan populoso como el DE o el C mismo. George Forsyth tiene en el C,
10%. Keiko Fujimori en el E, 9%. Verónica Mendoza en el AB, 12%. Increíble, ¿no? Que el AB tenga afinidad por Verónica Mendoza. Intención de voto por agrupación política al Congreso. Miren, en la parte inferior izquierda aparece esa información. Vamos a maximizarlo para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿no? Lo que sucede aquí, a ver, vamos a ver si podemos maximizar estas cifras de tal manera que ustedes lo puedan visualizar un poco mejor. Acá está, muy bien. Aquí tienen, miren, Acción Popular, 11%. Acción Popular, 11%. Interesante, ¿no? 11% Acción Popular. Luego tenemos el FREPAP, ¿no? Esa es la sorpresa, ¿no? Sí, ¿por qué no aparece en las presidenciales? Bueno, no aparece porque ellos no tienen candidato a la presidencia, pero tienen 11, 8%. Somos Perú, 6%, Partido Morado, 6%, Fuerza Popular, 5%. Es decir, esas son las bancadas que, en una eventual, si las elecciones fueran mañana, bueno, tendrían bancadas en el Congreso, si es que a eso, bueno, también les quitamos, por ejemplo, los votos blancos y viciados, ¿no? Por allí se volverían votos válidos y esto crecería y posiblemente ingresaría Renovación Popular también y tal vez aquellos que tienen 3%, ¿no? Podría favorecerlos. De hecho, que favorece en ese sentido ese tipo de votación. Y dice intención de voto para el Congreso en Lima, Acción Popular, lo prefieren en Lima, Partido Morado 10%, Somos Perú 8%, Fuerza Popular 7% y FREPAP 6%. Muy bien, veamos qué nos trae la siguiente diapositiva. Interés en el proceso electoral, ¿no? La gente dice que, a ver, dice, nada interesado, ¿no? En Lila, en Lila está nada interesado y es lo que lidera, ¿no? 40% en el proceso electoral. Luego le sigue algo interesado en 34%. Decisión de voto, ¿cuándo decide el voto? ¿No? Lo estoy pensando, 45%, no he pensado, 29%, ya tengo decidido, 25%. Decisión por votar si persiste el COVID, ¿no? Esto aparece en las otras encuestas también. Hay intención de ir a votar, ¿no? Y la otra forma de voto que también ha salido, ¿no? Es el voto cruzado, 53%, diferentes opciones, ¿no? Entonces, hay un 31% que dice que va a votar bilineal y hay un 53% que indica que va a votar cruzado. Y entonces esto es problema para las listas congresales, porque no necesariamente el candidato presidencial va a arrastrar a las listas, ¿no? Muy bien, y esta es la opción de IEP, ¿no? Así está IEP, y bueno, las opciones son, esto fue el día domingo último, 44%, 44 dice, 4 agrupaciones, chin, 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 acá está. Ahí están las segundas vueltas, por ejemplo, allí tenemos quiénes son las opciones preferentes, pero miren, vayamos dice, los 4 partidos que van primeros en las listas al Congreso, 13.2% Acción Popular, 8.4 Somos Perú, 7.6 Fuerza Popular y el FREPAP 7%. En IEP también aparece FREPAP. Ojo, ojo allí. Un escenario de segunda vuelta, ¿no? Esta salió en la República y según lo que indican, IEP estaba usando la metodología de llamada, ahí está, nuevamente se indica que llaman a celulares, ¿no? Entonces esta ha sido una encuesta telefónica, ¿no? Y es importante tener en consideración eso, ¿no? Es muy importante porque cambia, y hay otras, las presenciales son más eficientes que las telefónicas, y la última que ha desarrollado Ipsos tiene otra metodología, que es un simulacro, ¿no? Y allí, con el simulacro tú, encuentras ya un voto más sincero. ¿Por qué? Porque siempre hay un voto oculto que le da vergüenza o tal vez otro tipo de emoción el decir por quién va a votar,
¿no? Y dice no sé o menciona otro, ¿no? Entonces, aquí vemos una segunda vuelta entre Lescano y Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, 22.8%, Johnny Lescano, 44.9%. Una segunda vuelta entre Johnny Lescano y Verónica Mendoza, 25%, Johnny Lescano, 45.1%. Una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Johnny Lescano, Keiko Fujimori 20.7%, Johnny Lescano 53.3%. Y una segunda vuelta entre George Forsyth y Johnny Lescano, George Forsyth 24.6% y Johnny Lescano 48%. Es decir, en una segunda vuelta, Johnny Lescano le gana a todos los candidatos que están en esta lista del top 5. ¿No? A los 4 candidatos que están en el top 5, Johnny Lescano les ganaría. Y aquí tenemos alguna información adicional. Por ejemplo, en Oriente, queremos ver un poco en el norte, ¿quién es el que está liderando en el norte? 11% Keiko Fujimori, César Acuña 9.4%. Aunque ya sabemos que los grandes ganadores son ninguno, nadie o no sabe, no precisa, son los que se llevan más porcentaje. Pero quitando eso, en el norte lidera Keiko Fujimori. En el oriente lidera Johnny Lescano con 13.1%. En Lima Metropolitana lidera Johnny con 13.4% y Rafael López Aliaga con 13.4%. En el centro lidera Johnny Lescano con 13%. Y en el sur, la zona del Lescano, veamos quién lidera. Johnny Lescano con 19.3%, ¿no? Entonces esta también es parte de la encuesta de Ipsos que ha sido publicado en una fecha posterior. Muy bien, sigamos antes de que llegue nuestro invitado. Intención de voto, elecciones presidenciales por nivel socioeconómico. Por ejemplo, Johnny Lescano, según IEP, tiene preferencia en el AB con 16% y también en el C con 16%. López Aliaga tiene preferencia en el AB con 17.8% y luego en Lima Metropolitana, bueno, en el AB principalmente. Veamos por ámbito, Lima Metropolitana y supuestamente vocean de que puede haber una segunda vuelta entre Johnny Lescano y el señor Rafael López Aliaga. Veamos qué sucedería. Vamos a maximizar para que ustedes lo puedan ver. Y aquí veamos en este ámbito, Johnny Lescano tiene 14.7% en Perú urbano. Miren, empate en Lima Metropolitana, 13.4%, ambos, Johnny Lescano y Rafael López Aliaga. En Perú rural, le gana Lescano a López Aliaga. En ambos, en realidad, en el Perú urbano y en el Perú rural. En identificación ideológica, Lescano, ¿dónde lo prefieren? Miren, lo perciben como de derecha, 15.3%. Rafael López Aliaga también lo perciben de derecha, 14.6%. Por sexo o por género, varones, hombres, 15.5 para Lescano, 11.5 para Rafael López Aliaga. Y en rango de edad, a Lescano lo prefieren de 40 más. De hecho, que a nivel poblacional, al nivel de edad, en los jóvenes hay más volumen de personas, pero bueno, 16.3% lo prefieren de 40 más y a Aliaga también. Esa es la ventaja que tiene, que también Aliaga. Y bueno, cambios en el interior, dice cómo ha ido cambiando el tema de si eligen el candidato por quién o candidata que votaría para presidente, si ya lo eligieron, ¿no? Y el 16.6% dice que ya eligió, que no elige ninguno, dice. No sabe en verde, 11.4%, blanco, no ir a votar, entonces por allí hay unas cifras un poco críticas. Muy bien, volvamos al tema de las encuestas, ¿no? Volvamos al tema de las encuestas. Nuestra última encuesta que íbamos a compartir era la de Ipsos, estábamos pasando en el tema de Ipsos. Johnny Lescano, 16.8%, George Forsyth, 11.2%, Rafael López Aliaga, 9.3%, Keiko Fujimori, 8.6% y Verónica Mendoza, 8.4%. Recuerden
que la metodología aplicada en esta encuesta de Ipsos es completamente distinta a las que se han estado aplicando antes, ¿no? El tema de IEP, por ejemplo, en la encuesta telefónica, en este caso ha sido un simulacro. Un simulacro en donde ha habido una cartilla y, bueno, la cartilla lo han ingresado a un ánfora. Y en base a esto, bueno, ¿qué permite esta metodología? Permite que el voto oculto se minimice, por no decir desaparezca, se minimice. Muy bien, vayamos, ahí estaba la ficha técnica, nos interesa conversar referente a el tema de las candidaturas, por ejemplo, su actitud del candidato a las elecciones presidenciales o no conoces al candidato. Por ejemplo, lo azul que está hacia la izquierda es que votaría por él o por ella. Es muy bajo, eso podríamos decir el voto duro, y el rojo es como el voto, el antivoto, ¿no? Y la persona que tiene más antivoto es Keiko Fujimori, luego con 70%, y luego le sigue Julio Guzmán con 60%. Entonces hay que tener en consideración esa información. O sea, toda la votación que tienen todavía no está asegurada. Johnny Lescano, el 15%, en marzo, George Forsyth, 10%, Rafael López Aliaga, 8%, Keiko Fujimori, 7%, y Verónica Mendoza, 6%. Estábamos hablando solamente Johnny Lescano, por ejemplo, tiene más preferencia en el interior, George Forsyth tiene más preferencia en Lima, Rafael López Aliaga en Lima, 13%. A nivel de regiones, por ejemplo, Johnny Lescano tiene más preferencia en el sur, de donde es él, George Forsyth en el norte, 12%, Rafael López Aliaga tiene más preferencia en oriente. Por nivel socioeconómico, Johnny Lescano, de Acción Popular, ¿dónde lo prefieren más? En el nivel socioeconómico A, 17%. En B y C tiene 16% de cada uno. George Forsyth, ¿dónde lo prefieren más? En el nivel socioeconómico A, 15%. Rafael López Aliaga, ¿dónde lo prefieren más? En el A y B tiene 17% respectivamente. Y por edad, vemos que Johnny Lescano, de 43 a más años, 17%. Luego le sigue George Forsyth de 26 a 42%, un 12% le dan a él, y Rafael López Aliaga, un 9% tiene él y lo prefieren en el rango de 26 a 42%. ¿Qué tan entusiasmado está por votar por tal candidato? ¿No? Y aquí está, por ejemplo, lo que les hacía mención, ¿no? Muy entusiasmado, eso podríamos decir que es algo favorable. Lo que es mucho y algo, ¿no? Eso es favorable, 91%, si ven en Rafael López Aliaga es 91% de sus votos. Hernando de Soto tiene un 86%, Keiko Fujimori un 83%, pero conforme va disminuyendo la gente que dice nada o no precisa o poco, eso le es un poco desfavorable, ¿no? Entonces, entre poco y nada, eso lo sumas y eso es la columna que está más a la derecha. Para ver el tema de confianza, ¿no? Hay maneras a veces de preguntar, la gente no entiende cuando tú dices, ¿qué tanta confianza le tienes? Entonces, le tiene que ejemplificar algo para que ellos, en base a ese ejemplo, se ubiquen y, bueno, hagan mención y puedan tomar datos. Esta fue con tarjeta y te dicen, ¿a quién preferiría prestarle dinero? George Forsyth, 10%, Johnny Lescano, 8%, Rafael López Aliaga, 7%, ¿no? Ellos lideran y eso significa que en ellos tienen más confianza, pero hay un 54% que dice que ninguno. Otra forma de medir confianza, dice, ¿a quién preferiría invitar a su casa? ¿No? O sea, como confianza y que hay un poco más de intimidad. A George Forsyth me gustaría invitarlo, 15%, Johnny Lescano, 12%, Keiko Fujimori, 9%. Y aquí disminuye ninguno a 35%, ¿no? Entonces, con eso ya puedes ir contrastando el nivel de confianza que existe para con un candidato. Intención de voto al Congreso, esto es importante también porque se sabe de que va a estar bien fraccionado el Congreso y bueno, algunos dicen que va a ser lo mismo, ¿no? Va a haber todas estas purgas de poder y toda esta situación, o sea, va a ser 5 años caóticos. Y el presidente va a tener que lidiar con todo este caos, ¿no? El que salga elegido como presidente. Acción Popular, 15%, Victoria Nacional, 6%, Fuerza Popular, 6%, Somos Perú, 6%, FREPAP, 5%.
También en esta encuesta, tal cual apareció en Datum, que apareció en IEP, también en Ipsos aparece FREPAP, ¿no? Entonces hay que tener ojo, FREPAP también parece que va a estar presente en el próximo Congreso. Es intención de voto congresal, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿En dónde tienen preferencias? Por ejemplo, sería importante mirar Acción Popular para el Congreso. Fuerza Popular 9% en Lima y así sucesivamente. Vamos a región. Veamos el tema de en dónde prefieren a Alianza para el Progreso. En Oriente, 8%, en el norte, 6%. Así que del norte van a salir algunos candidatos de César Acuña. No sabemos si de la Libertad van a salir, pero del norte sí. Por edad, de Acción Popular, de 18 a más, prefieren la bancada para el Congreso de Acción Popular, 18%, de 43 a más. Victoria Nacional lo prefieren los jóvenes de 26 a 42 años. Fuerza Popular tiene más acogida de 18 a 25 años, 7%, y de 43 a más, 6%. Escenarios de segunda vuelta. Acá también, al igual que IEP, ellos también nos presentan un escenario de segunda vuelta. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen lo siguiente, miren, eh, Rafael Aliaga versus otros, ¿no? Aquí vamos a ver. Rafael Aliaga está como en un plomo, un plomo más o menos. Eh, en la primera columna, por ejemplo, si compite con Johnny Lescano, Rafael saca 20% y Johnny saca 47%. Si compite con e incluso miren, en negro está Blanco y Viciado. Incluso Blanco y Viciado en esa segunda vuelta le gana a Rafael López, ¿no? Entonces vemos acá con Verónica Mendoza, pierde con Verónica, ella saca 38% y Rafael saca 25%. Otra vez, Blanco y Viciado saca 28% y le gana a Rafael López Aliaga. Si pelea o compite con George Forsyth en la segunda vuelta, ¿no? Aquí sale que George Forsyth 42% y Rafael López Aliaga 23%. Blanco o Viciado 27%, le gana nuevamente Rafael el Blanco Viciado. Y finalmente, el escenario que más le favorece a Rafael López Aliaga es pelearse con Keiko Fujimori. Allí Rafael López Aliaga pasaría a segunda vuelta. Si pasa con Keiko Fujimori, le gana 39% a Rafael López Aliaga y 19% a Keiko Fujimori. Dirás, miren, ha mejorado. En febrero había 88% que decía que sí iba a ir a votar, en marzo 92%.